Hola barberos y futuros barberos, bienvenido a nuestro canal Vida de Barbero. En esta oportunidad le traigo un degradado. Lo vamos a hacer en forma V atrás y que se vea bien oscuro. Si este video te funciona o te sirve de algo, no olvides suscribirte y darle like. Así que no hablemos más y vamos al video. Ok amigo, aquí empezaremos a marcar el corte con la Magic Clip. No olviden dejar la parte de atrás en V o en punta, ya que así va a ser la forma del corte. Ahora pasaremos la trimmer por donde habíamos pasado la Magic Clip y al final del corte pasaremos la navaja. Por eso no quitaremos los cabellos que quedan por debajo. Listo, después de haber marcado todo el borde del corte, pasaremos el peine número 1 con la palanca de la máquina hacia arriba y le iremos pasando a este nivel que yo la estoy pasando sin subirlo mucho, más o menos a 1 centímetro. Una vez hemos terminado con el número 1, pasaremos el número 0 con la palanca de la máquina hacia abajo y es muy pero muy importante que veas el efecto que le doy de cuchareo a la máquina, ya que para desvanecer o degradar esta línea es muy crucial para que el corte se vea bien. Observa aquí cómo le subo un poquito a la palanca. La subimos 1/4, o sea, un poco más abajo de la mitad. Otra vez aquí la subimos, no hasta el tope. Tienes que dejarla un poquito más abajo del tope. Ahora sí, en este siguiente paso la subimos hasta el tope para terminar de eliminar la línea que queda. Ok, ahora pasaremos el número 4 con la palanca de la máquina toda subida hasta el tope, como estamos viendo aquí, siempre dándole este efecto a la máquina. Ok, ahora es el turno del número 3 con la palanca de la máquina hacia abajo. Y observen aquí cómo le subo la palanca a la máquina.
Ahora el siguiente paso es pasar el número 2 con la palanca abajo, hasta el nivel donde se ve que se pasa la máquina. Ojo, sin subirlo más, ya que mientras menos es la enumeración de los peines, más abajo se va pasando. Y así vamos a ir eliminando los bordes. Ahora pasaremos el número 2 con la palanca hacia arriba. Ahora pasaremos el peine intermedio y empezaremos con la palanca hacia abajo. Siempre, pero siempre hay que darle este efecto a la máquina. Aquí vemos nuevamente que volví a subir la palanca de la máquina. Ahora pasaremos el peine 1 con la palanca nuevamente hacia abajo. Aquí notamos ya con los pasos que hemos dado cómo se está viendo degradado el corte. Ok, ahora subiremos la palanca de la máquina hasta la mitad. Seguiremos pasando la máquina con cuidado y lo más abajo que se pueda para que se vaya eliminando las líneas. Ahora subiremos la palanca de la máquina completa. Luego pasaremos el peine medio con la palanca hacia abajo. Aquí subimos la palanca de la máquina hasta la mitad. Y ahora terminamos de subir la palanca completa. Y ahora viene lo bueno, vamos a degradar la parte de atrás. Empezaremos con el peine intermedio 1,5 con la palanca abajo. Aquí no haremos el degradado tan alto ya que queremos que quede oscuro. Ahora subimos la palanca de la máquina hasta el tope. Pondremos este lado que es el que mejor se ve. Ok, el siguiente paso es pasar el peine 1 con la palanca abajo. Y no olvides siempre dándole efecto de cuchareo a la máquina.
subimos nuevamente hasta la mitad. Y por último la subimos completa. Ahora le quitaremos el peine a la máquina y la pasaremos con la palanca abajo, con cuidado sin subirlo mucho. Ahora la subiremos hasta la mitad. Aquí jugamos un poco con la palanca de la máquina hasta que nos quede listo. Bueno amigos, y así nos quedó el corte. Espero que a ustedes le quede igual o hasta mejor. Y así lo vemos ya limpio con la navaja pasada. Espero que este video le funcione y si es así, suscríbanse y dejen su like.